Muy buenas noches. Primero que nada, agradecer al doctor Arroyo por la invitación. Siempre es un gusto, siempre va a ser un honor poder platicar con nuestros amigos del Perú, con este gran instituto, con todos los gestores sociales de este hermano país que tenemos nosotros. Entonces siempre va a ser un honor poder compartir un poquito de lo que nos dedicamos, tanto Marcelo como yo, hablar de derechos humanos, libertad de expresión, de todo lo que estamos tratando de gestionar, la conciencia social y entre tantas cosas a las cuales pues nos dedicamos a impartir ciertas charlas, pues tenemos la gran importancia respecto de el derecho de las mujeres, los derechos cívicos, cómo han evolucionado tanto hasta cierto punto llegar a un mundo de manifestaciones, a un mundo de la necesidad de igualdad real entre hombre y mujer, cómo ha evolucionado en el mundo, cómo ha evolucionado inclusive en el continente americano, en Latinoamérica. Ya mencionó Marcelo correctamente cómo han sido los inicios de esta lucha, cómo han sido los inicios de las mujeres buscando esta igualdad en un mundo al que se llama patriarcal, al de un mundo social en donde solo el hombre tiene la última palabra, donde hay una desigualdad social en contra de la mujer, laboral y en muchos aspectos. Podemos tomar en cuenta muchísimos antecedentes, como inclusive dentro de la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla en 1789, cuando las mujeres empiezan a marchar para abolir a la monarquía, cuando las mujeres empiezan junto a los hombres, este movimiento revolucionario con todas estas ideas liberalistas que empezaron a surgir en Francia, posteriormente de la independencia de las 13 colonias estadounidenses de Gran Bretaña. Pero las mujeres empiezan a dar cuenta de algo muy importante, que toda esta lucha social no las tomaba en cuenta. Desde ese entonces, donde los propios hombres necesitaban del apoyo de las mujeres, no las tomaban en cuenta y las mujeres empezaron dentro de todo este movimiento a darse cuenta de que esta declaración de los derechos del hombre, esta declaración de los derechos de los ciudadanos, esta igualdad social que estaba buscando el pueblo francés, no comprendía esta igualdad social también de derechos de las mujeres. Y las mujeres en 1791 tomaron estos asuntos en sus manos y emitieron su propia declaración, emitieron la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, que es uno de los primeros documentos históricos en los cuales las mujeres están reclamando esto, están reclamando el sufragio femenino, están reclamando esta igualdad de derechos, están reclamando esta emancipación femenina en relación a todo lo que había o todos los derechos que tenían los hombres. Dentro de todo este movimiento en pro y en vía del propio sufragio femenino, tenemos también posteriormente, ya en nuestro continente, en 1848, que surge en Estados Unidos una convención impulsada por mujeres, pidiendo esto, pidiendo el sufragio femenino, solicitando en Seneca Falls, allá en Nueva York, esta petición de que la Constitución de Estados Unidos ha sido enmendada en 10 ocasiones y en ninguna de estas enmiendas se han realizado modificaciones en pro de la mujer. Y las mujeres en Estados Unidos se empezaron a molestar al respecto, se empezaron a manifestar al respecto y dijeron que no es posible que después de tantas revisiones que ha tenido, y estamos hablando de 1848, que ha tenido la propia constitución de ese país, no se les haya tomado en cuenta. No fue sino hasta la 19ª enmienda o modificación que tuvo la Constitución de Estados Unidos, en las cuales, por primera vez en 1920,
se estableció el derecho del voto femenino, tomando en cuenta que el primer país de nuestro continente a tener el voto femenino es Canadá en 1919. Y un poquito con esta tendencia, esta vecindad que tiene Estados Unidos con Canadá, pues también ya teniendo un mayor impulso, fue que Estados Unidos por fin le otorgó el voto femenino a las mujeres. Y nada más por un poquito el panorama, ya Marcelo nos explicó absolutamente de una manera maravillosa el tema de la evolución del voto femenino y los derechos cívicos de las mujeres en nuestro hermoso hermano país de Argentina. Los movimientos en pro de la mujer, igual en México, empezaron a ocurrir a finales del siglo XIX, de 1884, 1887, empezaron a surgir las primeras publicaciones en pro de la mujer, publicaciones, manifestaciones hechas por mujeres, para las mujeres, en las cuales se estaba pidiendo esto también, se estaba pidiendo la igualdad, se estaba pidiendo que en las nuevas constituciones, la constitución de 1854, que era la constitución en ese momento reinante en nuestro país, se estipulara el derecho al voto femenino, algo que no fue tomado en cuenta. Veníamos entrando a una dictadura de un general llamado Porfirio Díaz, que terminó exiliado en Francia. Veníamos de unos movimientos dictatoriales, de un movimiento muy fuerte. Íbamos a entrar en una guerra civil a principios del siglo XX, y toda esta corriente, toda esta convulsión que tenía México, inclusive y tristemente un poquito, me llamó mucho la atención uno de los comentarios que hizo Marcelo respecto a cómo se consideraba la mujer en el siglo XIX, inclusive en México a principios del siglo XX, decía todos los actos que se realizaban en pro y en vía de la mujer, la sociedad masculina, mencionaba que no, el hombre y la mujer no podían ser iguales. ¿Y por qué no podían ser iguales? Porque el hombre era el único que podía defender la ley con la espada en mano. O sea, desde ese momento tenían esos conceptos retrógradas en los cuales no se tomaba a la mujer en cuenta por estas sencillas razones. No fue sino hasta principios del siglo XX, en el estado en el cual yo nací, en el estado de Yucatán, 1922 para ser exactos, que sube al gobierno del estado uno de los mejores gobernadores que ha tenido el estado de Yucatán, de tintes socialistas, como también ya mencionó Marcelo, que fueron los primeros que empezaron a impulsar también dentro de este mundo patriarcal los derechos de las mujeres. Tenemos a Felipe Carrillo Puerto, que impulsado también con una de las grandes promotoras de los derechos de las mujeres, Elvia Carrillo Puerto, que en el estado de Yucatán, México siendo una república federal, le deja la facultad a le deja ciertas facultades a las entidades federativas para poderse regular como deseen, reservándose ciertas facultades sobre la federación. Entonces, teniendo esta facultad, el estado de Yucatán fue uno de los primeros estados, inclusive dentro de Latinoamérica, que le otorgó el voto a la mujer. Y no solo el voto a la mujer, sino también la facultad de que la mujer pueda ser elegible para cargos públicos. Esto obviamente no se expandió en todo el país, pero ya tenemos el primer estado, de los primeros estados dentro de Latinoamérica, en los cuales se permite el voto a la mujer. Y es un año después, en 1923, en el cual se elige a la primera diputada para un congreso local o un congreso estatal, prácticamente en Latinoamérica, tomando en cuenta que Elvia Carrillo Puerto y otras dos mujeres fueron votadas y ganaron la elección como diputados para un congreso local. Esto ha sido un logro, e inclusive la gran señora Elvia Carrillo Puerto es considerada como uno de los grandes próceres de los derechos de las mujeres en Latinoamérica. Lamentablemente esto no duró mucho y
por estas ideas radicales, progresistas que tenía Felipe Carrillo Puerto. Fue asesinado en 1924. Y todo el progreso que hicieron ellos dos, lo tiraron los federalistas, lo tiraron las nuevas autoridades que llegaron a Yucatán, que iban en línea con el gobierno federal, con el gobierno central que teníamos, y México volvió a retroceder en este gran calvario que es la lucha por los derechos cívicos y la igualdad del hombre y la mujer. No fue sino hasta 1953, imagínense, pasaron más de 30 años, o prácticamente 30 años, para que constitucionalmente ya se diera este cambio. Ya se diera el cambio en nuestro país, un poquito del norte, en el cual la mujer pueda ir a las urnas y sufragar. Pasaron 30 años de un México convulsivo, pasaron 30 años de una revolución en toda Latinoamérica, tomando en cuenta que 6 años antes, como ya bien dijo Marcelo, en Argentina ya se había aprobado el derecho al sufragio para las mujeres. Mucho de esto también influyó la diferencia de situaciones o realidades que tenían ambos países, tanto México como Argentina. México venía de lo que nosotros llamamos la Revolución Mexicana, una lucha en contra de la figura dictatorial que es Porfirio Díaz, una lucha social, un movimiento en el cual no se quería la reelección, ya no queríamos perpetuidad en el poder, y terminamos también con una dictadura disfrazada posterior a esto de 70 años. Pero independientemente de esto, se quería un movimiento social en pro de una modernidad. Y es cuando se crea nuestra actual Constitución, 1917, pero ni aún así se les seguía respetando este derecho a las mujeres. Y aquí también entra en juego algo que también mencionó ávidamente Marcelo: las figuras, los próceres, estos individuos que querían o que tenían esos ideales que hasta cierto punto parecían inalcanzables, pero a través de esta lucha de clases lo lograron, como fue Juan Domingo Perón, Evita Perón, que llevaron a cabo este movimiento nacional para lograr el voto femenino en la Gran República Argentina, algo que no pasaba en México. En México los movimientos feministas o los movimientos en pro de la mujer eran fuerzas aisladas, no eran fuerzas nacionales como lo que logró Evita. Obviamente Evita también tenía ese empuje o ese gancho de que era esposa del presidente de la nación, que compartían estos ideales y se apoyaba. Por lo mismo también Marcelo decía, sin Evita Perón no hubiese sido lo que era, y viceversa, sin el impulso que tenía Perón y que le daba a Evita, pues era también un poco, o iba a ser un poco más complicado que Evita pudiera expandir este movimiento obrero, esta igualdad, esta lucha de clases, esta generación e impulso de derechos sociales, esta incorporación de las mujeres dentro de la política, que fue un gran logro que hizo Evita, incorporar a las mujeres dentro de la política argentina para que las mismas le dieran aún mayor impulso a partir de la solución de los grandes problemas que aquejaban tanto a la sociedad argentina como a las propias mujeres que vivían en Argentina. Entonces Evita inteligentemente empezó a formar todos estos cuadros políticos, todos estos cuadros en los cuales las mujeres se identificaban con las necesidades que tenían otras mujeres, dándole un mayor impulso al movimiento nacional generado por una líder carismática. Es también muy importante señalar todo este talento, todo este liderazgo natural que tenía Evita, que logró en un ambiente absolutamente hostil en contra de las mujeres, logró sobresalir, y no solo ella, sino logró que las propias mujeres sobresalieran y no quedar sepultadas en un sistema patriarcal existente. Evita
o uno de los grandes logros que tuvo Evita, que no teníamos todo este apoyo en México, todo este liderazgo carismático, político, nacional. Evita logró salir del oscuro ámbito privado y brillar en un mundo público reservado para los hombres. Es uno de los grandes logros que día a día se van replicando ahorita en nuestra realidad. Mujeres logrando sobresalir en todo este mundo en donde todavía se les da o se les pone más trabas, más dificultades, menor salario, menores prestaciones, y todavía día a día siguen teniendo este empuje. Y esto nada más es para redondear toda la gran exposición que nos presentó Marcelo, y pues también para mencionar algunas otras grandes personalidades dentro de Latinoamérica que al igual que Evita, al igual que Elvia Carrillo Puerto, lucharon por el voto femenino. En Uruguay, Paulina Luisi, Uruguay siendo el primer país latinoamericano en darle el voto a la mujer en 1927. En Ecuador, Matilde Hidalgo, que fueron las primeras mujeres en realmente efectuar el voto, el sufragio, luego de que en Uruguay se haya aprobado el sufragio a la mujer. Ecuador fue el siguiente, dentro de Brasil, Berta Lutz. Y nada más es mencionar unas de tantas mujeres que en su momento les tocó esta lucha que mucho, como ustedes, les va a tocar. Tanto hombres como mujeres lograron luchar por esos derechos cívicos, por esta gestión social, por esta responsabilidad que tenemos todos en pro de los derechos humanos, en pro de los derechos de la humanidad, en pro de los derechos de todos. Y nada más como algo chistoso para terminar esta comparación de derechos cívicos, de derechos de las mujeres. Muy curiosamente, si tomamos en cuenta que casi todo el continente, ya a partir de mitades del siglo XX, ya casi todos los países tenían este derecho, ya casi todos los países tenían esta igualdad de sufragio hombre y mujer. Pero si vemos el caso de Suiza, uno de los países más desarrollados del mundo, uno de los países con las mejores economías que existe, prácticamente no hay pobreza en Suiza. Estamos hablando de uno de los países más estables que hay en Europa. Suiza le otorgó el voto femenino o el voto a las mujeres hasta 1959. Y lo más curioso de este caso es que el último cantón que le otorgó el derecho al sufragio a las mujeres fue hasta 1990. Entonces, esa comparación, la verdad que sí hay un contraste muy grande entre lo que uno pensaría que los países europeos fueron los primeros, Luxemburgo, que fueron el imperio de Hungría, fueron de los primeros estados en los cuales se les dio la facultad de sufragio a las mujeres, y también había una lucha por el derecho y por la igualdad. Y tenemos a uno de sus grandes países, o países más representativos de una estabilidad progresista, que hasta casi finales del siglo XX terminó por homologar algo que en Latinoamérica ya se había dado. Entonces, yo sencillamente, para concluir esta pequeña charla que empezó mi gran compañero Marcelo, es que tomen conciencia de que hay un largo camino que se ha llevado a cabo por muchos luchadores sociales, hombres, mujeres, en pro de los derechos, y que la lucha no termina, que la lucha continúa,
y que básicamente la estafeta nos las han pasado a nosotros y es nuestra obligación, privilegio y honor seguir la misma. Les agradezco mucho tanto a Pedro, a todos los gestores sociales, a todas las personas invitadas, a los expositores que se unieron también a esta pequeña charla, el que tuvieran su tiempo, nos dieran su tiempo para escucharnos. Muchísimas gracias.